Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me da mucha alegría poder estar nuevamente con ustedes compartiendo algunas reflexiones sobre el texto bíblico. Me llamo Ismael Mendoza y este es el canal Buenos Días Señor, que es un canal de devocionales. Recuerden que si quieren seguir escuchando este tipo de devocionales, pues hay que darle al botón de suscribir y no olviden darle like a este video y compartirlo con sus familiares, amigos, a quien quieran bendecir en esta ocasión. El texto bíblico que vamos a leer se encuentra en Isaías capítulo 63. Este texto es una especie de poema. En este poema, ¿verdad? Se identifica a una persona que viene caminando sobre el huerto y esta persona está identificada con el Señor. Es interesante cómo el texto bíblico presenta esta figura, ¿verdad?, de Dios como un varón, un hombre que está a punto de hacer justicia a la gente que en él confía. Vayamos allá al texto bíblico, capítulo 63 del libro de Isaías. Lo primero que vemos es la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es este que está caminando y lleva vestiduras reales, camina con gran fuerza? Y el texto inmediatamente lo identifica. Dice: soy yo, el Señor. Estoy proclamando la salvación y yo soy el que tiene poder para salvar. Este texto, ¿verdad?, probablemente cae en una buena coyuntura de acuerdo a las circunstancias que hemos visto en el mundo, de guerra, de inestabilidad política, ¿verdad? No sé si pudiéramos pensar en un momento, ¿verdad?, sobre la situación política en el Medio Oriente o en otros países que están en guerra, y las personas oprimidas, ¿qué pueden estar pensando, ¿verdad?, respecto a quién puede liberarlos. Me imagino que esta es más o menos la expectativa que tiene el pueblo de Israel. Han sido esclavizados, han sido sometidos por un ejército invasor, y ahora ellos tienen la visión de poder ver a Dios que avanza hacia donde están ellos. Y la respuesta de Dios es: pues yo soy el que tiene poder para salvar. A lo mejor nosotros no estamos bajo una situación de guerra o una situación de inestabilidad, pero sí, de vez en cuando tenemos la necesidad de escuchar la voz de Dios. Quisiéramos a veces encontrar solución a nuestros problemas. Quisiéramos que alguien nos pudiera decir: yo soy el que tengo la capacidad para liberarte, pero muchas veces esas personas en las que nosotros ponemos nuestra fuerza pues guardan silencio, y el texto bíblico nos dice: el único que no guarda silencio es el Señor. Y otra cosa que me interesa en este texto, dice así, versículo 3: en mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas, en mi furia he pisado a mis adversarios, su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza y de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, así que yo mismo me interpuse para salvarlos, y mi ira me sostuvo. Aplasté a las naciones en mi enojo, las hice tambalear al suelo y derramé su sangre sobre la tierra. Estos 3 versos que acabo de leer nos muestran el poder completo del Señor. Es interesante poder ver esta figura metafórica en donde dice que Él ha aplastado a los enemigos como si fueran uvas. Hay enemigos, ¿verdad? Hay situaciones adversas a nosotros que nos parece que fueran gigantes, que nos parece que fueran sumamente difíciles de derrotar, sobre todo por lo que dice el texto, ¿no? Algunos de estos invasores, de estas fuerzas del mal, pues han mantenido al pueblo de Dios bajo presión. Y interesante, ¿verdad?, que Dios en su poder dice que Él los derrota a todos ellos como si fueran uvas. O sea, no tiene ninguna dificultad
para derrotar a estas personas. Tanto es así, ¿verdad?, que dice que los pisó él solito, no hubo nadie para ayudarlo y sus enemigos, ¿verdad?, mancharon la ropa de Dios con su sangre. Estos 3 versículos también ponen de manifiesto el compromiso que tiene Dios con las personas oprimidas. La iglesia cristiana durante mucho tiempo, a lo largo de todos estos años de existir, ¿verdad?, estos 2 milenios, siempre ha estado del lado de los pobres, ¿sí? La iglesia siempre ha estado ahí acompañando a los pobres. Y creo que este es un recordatorio para no olvidarnos de esta vocación que tiene la iglesia, ¿sí? La iglesia está llamada a solidarizarse con los pobres, pero también con los oprimidos. Han habido pasajes en la historia del pueblo cristiano en donde la iglesia tuvo la tendencia de, en vez de sentirse aliado del pueblo cristiano, se empezó a sentir aliado del gobierno en turno. Gracias a Dios hubo hombres y mujeres que tuvieron el valor suficiente para protestar contra esto y decir: la iglesia de Cristo siempre ha estado del lado de los oprimidos. ¿Sí? En la Segunda Guerra Mundial, un pastor de apellido Bonhoeffer se dio cuenta precisamente de que la iglesia estaba equivocándose en su tarea, en su vocación, y hizo un llamado de atención para sus connacionales y les dijo: ¿saben qué? Nosotros no podemos identificarnos con el gobierno si el gobierno es cruel y si el gobierno está en contra de los oprimidos. Y este texto, ¿verdad?, muestra la sorpresa de Dios al saber que no hay quien intervenga para inclinar la balanza de los oprimidos. Parece ser que los malhechores están haciendo todo lo posible por mantener a los oprimidos en su lugar de opresión. Y Dios dice en este texto: yo mismo me interpuse para salvarlos. Qué bendición para nosotros saber y entender que es Dios quien se mantiene cerca de nosotros. Cuando las cosas parecen oscurecerse, cuando parece que no hay respuesta a nuestras oraciones, el texto dice que Dios mismo es el que interviene para salvarlos. Pero precisamente la iglesia es esa extensión de Dios aquí en la tierra. Precisamente por eso la iglesia tiene este llamado, ¿verdad?, para estar del lado de los oprimidos. El texto finalmente nos da a entender de que por más encumbrado que se encuentre una nación o un líder, no tiene ningún chance de hacerle frente a Dios. Creo que la iglesia debería tomar esto como un alivio, ¿verdad? Y decir: por más que parezca que un gobierno, un movimiento político, una ideología tienen demasiado poder y no hay quien les pueda hacer frente, la promesa que nos da Isaías en este capítulo es: no hay nadie que le pueda hacer frente a Dios. Él mismo hace tambalear a estas naciones. Y finalmente, ¿verdad?, bueno, a lo largo de todo este texto nosotros podemos darnos cuenta de la importancia que tiene Dios para su pueblo. Dios no abandona a su pueblo. Isaías en este pasaje hace todo un recordatorio de cómo Dios estuvo con ellos desde los tiempos de Moisés y desde los tiempos de Egipto. Y bueno, finalmente, ¿verdad?, quienes están escuchando estas promesas o están más bien recordando estas promesas, terminan diciendo: Señor, tú eres nuestro Redentor desde hace muchos siglos. Desde hace muchos siglos. ¿Sí? En este texto hay un reconocimiento de las faltas y también hay un reconocimiento de que Dios siempre ha sido fiel y su pueblo no, pero también hay un acto de pedir perdón. Señor, gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Sabemos que siempre has estado con nosotros y nosotros no nos hemos apartado. Ahora perdónanos y acude a nuestra ayuda. No sé si alguien que esté viendo este video pueda experimentar esta sensación de tal vez vacío, tal vez soledad, de sentirse que no está en paz, ¿verdad? Y se siente solo, se siente afligido. Este texto te quiere decir una cosa:
Dios ha estado ahí siempre, ha estado dispuesto a tenderte la mano, a brindarte la mano, está dispuesto a intervenir si tu situación es una situación de opresión, pero es muy importante que reconozcamos nuestras faltas, le pidamos perdón a Dios y estemos dispuestos a rectificar el paso. Espero que esta reflexión les haya ayudado, les haya servido. Me llamo Ismael Mendoza y nos vemos hasta la próxima.